la estructura y termodinámica de la atmósfera terrestre. Anoten esos objetivos, ¿ya? ¿Qué dije, alumnos? Conocer la estructura y termodinámica de la atmósfera. O sea, ¿cuáles son las capas que la componen, por ejemplo? ¿Cómo está estratificada la atmósfera? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la fuente principal de energía que pone en movimiento los gases de la atmósfera? Eso es importante saber. ¿Ya? También conocer la cantidad de gases invernaderos en la atmósfera y destacar su importancia. Este es el otro objetivo. Tú sabes que una de las temáticas más importantes que se habla hoy en día son con respecto a los gases invernaderos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese sentido reflexionar del verdadero impacto que tiene el CO2, que es el gas que tanto comentan algunos, en el clima mundial, a través de lo que se llama el efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático, todo eso, ¿no es cierto? Ya, esos son los tres principales objetivos. A ver, Vanessa, Godo, lee los tres objetivos principales de la atmósfera. ¿Cuáles son? Conocer la estructura y termodinámica de la atmósfera, conocer la cantidad de gases invernaderos en la atmósfera y destacar su importancia, y reflexionar del verdadero impacto que tiene el dióxido de carbono en el clima mundial. Ya, esos son los objetivos, ¿ya? Son los principales objetivos, entonces, que vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Listo. Nos salen algunos del salón, si salen otras no van a permitir ingresar como fue la semana pasada. Están entrando, saliendo mucho. Ya, entonces tenemos la primera conclusión, alumnos. Para empezar, la Tierra es un planeta que se compone de grandes estructuras. Ya, de grandes estructuras. ¿Cuáles son las grandes estructuras de la Tierra, alumnos? Empezamos de la geósfera, pasamos a la atmósfera, ya está también la hidrosfera, ya, y la electromagnetosfera. Magnetosfera, que simplemente se llama también la región de la exósfera. La región de la exósfera. Estas son las grandes capas, las grandes estructuras del planeta, alumnos. Ya, la Tierra es un planeta que se compone de grandes estructuras. Estas son la geósfera, la hidrosfera, la atmósfera, la electromagnetosfera. ¿Se puede ver en la pantalla o no? ¿Lo pueden visualizar? ¿De acuerdo, alumnos? Esta entonces la primera conclusión importante. Entonces la distribución sería de la siguiente forma. La que está en la parte más interna de la Tierra, alumnos. Un ratito acá. Un ratito. Un ratito.
Tenemos círculos concéntricos. Que voy a agrandar en esta parte aquí, ¿ya? Ya, se puede ver mejor ahí, ¿no? Ya, entonces le decía al uno, la capa más importante de la Tierra que está adentro es la geósfera, ¿ya? Es la geósfera, la capa más interna de la Tierra se llama la geósfera. Luego viene la siguiente capa y se llama hidrosfera. Se llama la región de la hidrosfera, alumnos. Ya, esa es la región de la hidrosfera. Después de la hidrosfera, un ratito acá, esta es la región de la hidrosfera, voy a anotarlo así mejor. Hidrosfera. Esta es la parte de la hidrosfera que cubre toda la superficie de la Tierra, en la parte líquida de nuestro planeta. El siguiente nivel viene a ser la atmósfera. Esta es la atmósfera, alumnos. Y por encima de la atmósfera se encuentra la región de la exósfera, la región de la exósfera, alumnos, o simplemente electromagnetosfera. Y ahí son las grandes divisiones de la Tierra. La de color marrón es la geósfera. La de color azul corresponde, alumnos, a la hidrosfera. La que de color más claro corresponde a la atmósfera. Y el color más oscuro al espacio es la región de qué, alumnos. Y aquí voy a colocar mejor de esta forma, es la región de la exósfera. Esa es la diferencia, muchachos. Ya, con respecto a lo que son las grandes divisiones que presenta la atmósfera terrestre o la Tierra como planeta. Igual acá. Ya. Estamos haciendo las grandes divisiones de la Tierra, así que es bueno que vayan anotándolo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos lo que es la geósfera. Ya, geósfera es la parte compacta, la parte sólida de la Tierra. La hidrosfera es la parte acuática de nuestro planeta. La atmósfera, la zona gaseosa. Y la exósfera, la capa magnética y eléctrica de la Tierra que se extiende hacia el espacio exterior. Estas son las grandes estructuras de nuestro planeta, alumnos. Ya son las capas concéntricas. Ahora bien, en esta ocasión nos interesa hablar estrictamente de lo que es la atmósfera. Atmósfera, alumnos, vamos a colocar ahí, es igual a la masa gaseosa del planeta. De la masa gaseosa de la Tierra, alumnos. Esa es la atmósfera. Están ingresando y saliendo muchos alumnos. Están saliendo e ingresando en forma muy continua. Está distrayendo la clase. ¿Me escuchan? ¿Aló? Bueno, entonces la siguiente representación corresponde a una imagen que más o menos representa la configuración de la atmósfera en el espacio exterior.
Ya, entonces la masa gaseosa que está cubriendo la Tierra es la atmósfera. ¿Ya? Entonces sería la envoltura gaseosa que cubre la superficie terrestre. Es la envoltura gaseosa que cubre la superficie terrestre. Esa es la atmósfera. Un ratito. Se quiere acabar la batería, voy a colocar la batería. Voy a conectarlo. Bien, entonces estamos indicando aspectos generales de la atmósfera, alumnos. ¿Ya? Presenta mayor achatamiento en los polos y mayor abultamiento en la zona ecuatorial debido a las altas, ¿ya? Que generamos el ascenso y la dilatación de los gases. ¿Ya? Entonces, ¿en qué lugar de la Tierra la atmósfera tiene mayor amplitud? En la región ecuatorial de la Tierra. Y una de las grandes razones viene a ser a que en esa zona hay altas temperaturas y el calor genera convección y por lo tanto movimiento de los gases en sentido vertical. Claro, también tiene que ver bastante la rotación terrestre, alumnos. También tiene que ver bastante la rotación terrestre. Pero principalmente tiene que ver con lo que es las temperaturas en esa región del planeta. Ya, las temperaturas en esa región. Ya, a ver, ¿alguien pregunta, creo? Aquí dice el chat. Ya, entonces, hasta aquí estamos haciendo la recapitulación de los objetivos principales de la atmósfera. Aquí tenemos las grandes capas. Y aquí estamos haciendo la apertura del estudio que corresponde a la atmósfera de manera particular. Estamos señalando, jóvenes, que la atmósfera se encuentra bajo la influencia del Sol y de la Luna. La Luna atrae gases y dilata también la atmósfera temporalmente por la zona donde hace su influencia directa. Pero en general la atmósfera tiene mayor amplitud en la región ecuatorial de la Tierra. Y la razón principal es que la zona ecuatorial tiene altas temperaturas. Y tú sabes que los gases tienden a dilatarse cuando hay más temperatura, ¿sí no? Y además también tiene más movimiento. Ya tiene más movimiento, más dinámica. ¿En qué meses del año la atmósfera es más dinámica? ¿Cuándo hay más circulación de vientos? ¿En verano o en invierno, alumnos? La respuesta es en verano. ¿Ya? Entonces el calor genera más movimiento molecular en los gases. ¿Ya? ¿Quedó claro, Davy? Davy, ¿te encuentras en el salón? Davy. Sí, profesor. Ya listo. Ya está tu pedido. Continuamos. Alumnos, la atmósfera terrestre, presenta capas concéntricas.
¿ya? En una distribución vertical, alumnos. ¿Ya? ¿Cómo se distribuye verticalmente la atmósfera, alumnos? Empezamos de abajo para arriba, ¿no? Se llama la troposfera. Recuerden, aquí viene después la estratosfera, luego viene la mesósfera y por último la región de la termósfera. Termósfera que también se puede llamar ionosfera, ya es la ionosfera que está en la parte más externa. Y después sobre la ionosfera recién viene la región de la electromagnetósfera que no es parte de la atmósfera, ¿ya? ¿Ya? Ahí está. Esto viene a ser la distribución vertical de la atmósfera terrestre. Profesor, una pregunta. ¿La exósfera no es una capa? La exósfera. Buena pregunta. Sí, hay una confusión total ahí. La exósfera, en verdad, ya no es parte de la atmósfera. Es la misma electromagnetósfera. Por eso que es válido hablar hasta la región de la termósfera. ¿Ya? Hasta la región de la termósfera, que también se puede llamar ionosfera. Pero pasando, arriba ya es la exósfera, pero la región de la exósfera ya es un campo y dominio magnético y eléctrico del planeta. ¿Ya? Además, la atmósfera está formada principalmente de gases. Pero en la región de la exósfera encontramos iones, ¿ya? Flujos de energía de alta densidad, y eso se mantiene principalmente por efecto del campo magnético y no de la gravedad. Hasta donde llega la gravedad, hasta ahí es la atmósfera, pero más allá de la gravedad está el campo magnético y esa región ya es otro dominio y por lo tanto no puede ser considerada como parte de la atmósfera, ¿ya? A pesar que en los textos, incluso en el mismo libro que tenemos a la mano, incluye a la exósfera como parte de la atmósfera, pero no es así, alumnos. ¿Ya? ¿Me están escuchando, alumnos? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se lo Ya. escucha. Entonces, ahí tenemos la imagen, en todo caso, que de todas maneras es algo familiar, son las capas de la atmósfera. Ahí está, miren, troposfera, estratosfera, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Mesósfera, termósfera. ¿Ya? Mesósfera ahí, termósfera. Ya. Aquí, uno más nítido, creo que está aquí, que tiene una mejor presentación. Sería bueno que rápidamente hagan su esquema de las capas de la atmósfera de esa forma que aparecen en pantalla. ¿Ya? Hagan su esquema, alumnos. Profesor, una pregunta. Sí. ¿En qué capa viajan los aviones? Porque no pueden viajar en la troposfera porque ahí hay mucho, o sea, hay más dinámica por el tiempo meteorológico. En qué, en qué capa viajan? Ya. ¿Sabe cuál es la respuesta, señorita? En verdad, el 80% de las naves que vuelan ocurre en la troposfera, pero por encima de 11.000 metros, de 10.000 a 10.000 metros para arriba, porque la troposfera todavía se extiende por encima de los 10.000 metros, por si acaso. ¿Ya? El 80% de las naves vuelan en la región de la troposfera, pero hay naves de alta velocidad como los aviones supersónicos que están llegando hasta la estratosfera, pero siempre por debajo de la capa de ozono, no por encima, sino por debajo de la capa de ozono. ¿Ya? Los helicópteros, las avionetas vuelan en la región de la troposfera. Los aviones comerciales vuelan en la región de la troposfera y exactamente en la parte superior de la troposfera. Y los aviones militares, los aviones supersónicos, vuelan en la región de la estratosfera. Ahora, la que puede cruzar verticalmente hacia arriba, troposfera, estratosfera, mesósfera, llegando incluso a la región de la exósfera, en ese caso hablamos de los transbordadores espaciales, hablamos de los cohetes espaciales, ¿ya? Pero ahí el vuelo ya no es horizontal, sino es vertical.
digamos que perpendicular a la superficie del planeta. Entonces eso como una aclaración importante ante una pregunta oportuna de su compañera. Ya, esas son las capas de la atmósfera, alumnos. ¿Qué le parece? Las capas atmosféricas. Hagan su esquema, alumnos, rápidamente, es fácil, hagan su círculo concéntrico nada más, y ahí está, incluso están las altitudes, mire. A 10 kilómetros, a 25 kilómetros, a 50 kilómetros, a 85 kilómetros, a 600 kilómetros, ¿no? Ahora, los aviones no vuelan a ras del suelo, es obvio, ¿no? Uno por la topografía, por las montañas, por las cordilleras, y la otra razón es que en las partes bajas hay grandes turbulencias atmosféricas que generan altas y bajas presiones. ¿Ya? Altas y bajas presiones, muchachos. A ver, copien ese esquema rápidamente. Me gustaría que lo tenga ahí en sus apuntes cuando me lo van a enviar ya para siguiente fecha. Ya, y ahora aquí tenemos la otra representación que es muy interesante, alumnos. Aquí tenemos para analizar varias cosas. Fíjate bien. Miren, desde el punto de vista de la temperatura y de la densidad de los gases, la clasificación es la que conocemos siempre. ¿Cuáles son? Troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, termósfera. Hasta ahí, esas son las 4 capas principales de nuestra atmósfera, alumnos. Desde el punto de vista químico, hasta la mesósfera aproximadamente es la región de la atmósfera. Y por encima de la mesopausa hacia arriba es la región de la heterósfera. No sé si lo pueden ver bien ustedes ahí. ¿Se ve ahí mejor, alumnos? ¿Me confirman si ven bien esa parte? Sí se ve, profesor. Ya, ok. Miren, 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 alumnos. Como les decía, atmósfera es la parte inferior de nuestra atmósfera. Es la región donde abundan gases pesados, pero ahí dominan dos gases nada más. El 99% está conformado por oxígeno, nitrógeno y oxígeno, en ese orden. Pero arriba en la región heterósfera hay más diversidad de gases, y esa diversidad de gases se encuentra en proporciones iguales. Si, por ejemplo, hay 10 gases diferentes, cada uno se encuentra en un porcentaje igual, o sea, 10% cada uno. En cambio, abajo puede haber 20 o 30 gases, pero solamente dos gases nada más se apodera del espacio y es el 99%. Por eso que el espacio abajo parece algo homogéneo. Y esa por la presencia de nitrógeno, en esta parte alta hay más diversidad de gases, pero en proporciones iguales. ¿Ya? En proporciones iguales. ¿Alguna duda hasta aquí, alguno? ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Sí? Ya, entonces voy a hacer el siguiente agregado aquí, ¿ya? El siguiente agregado. A ver, atentos. ¿Me escuchan, muchachos? Ya, acá arriba entonces dije que había, ¿qué, alumnos? Gases pesados o ligeros en la parte superior. ¿Qué hay arriba? Acá arriba Gases básicamente ligeros, hay gases ligeros, ¿sí o no? ligeros. Ligeros. En la parte superior encontramos principalmente gases ligeros. ¿Estamos hablando de qué gases, alumnos? Estamos hablando, por ejemplo, del helio, algo de El hidrógeno, argón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. ¿Ya? Ya, esos gases son los que abundan arriba, los gases nobles, ¿no? Los gases nobles. Ya, la región de la atmósfera, y aquí básicamente tenemos la dominancia de qué gases dije, alumnos, qué gases dominan en la parte baja. el
nitrógeno y el oxígeno son los más Claro. abundantes. Cierto, señorita. Entonces aquí son los gases pesados. Y ahí encontramos principalmente, ¿qué dijo? ¿Qué gases dijo, señorita? El nitrógeno y el oxígeno. Ya, listo. Nitrógeno en primer lugar y oxígeno en segundo lugar, ¿no es cierto? En porcentajes bien altos, ¿ya? Listo. Entonces ya estamos aquí configurando aspectos que tiene que ver con la distribución de los gases a nivel de las capas, ¿ya? A nivel de las capas. ¿Ok? Listo, listo. Entonces aquí tenemos la concentración del oxígeno en mayor cantidad, ¿ya? En mayor cantidad, junto con el nitrógeno, y arriba ya la concentración de los gases ligeros, pero en proporciones iguales. Y ahí la diferencia. Continuamos. Nuestra atmósfera, alumnos, como les decía, tiene varias capas que se van distribuyendo verticalmente, pero en cada altura presenta particularidades, ¿no es cierto? En cada altura la atmósfera presenta diferencias físicas, diferencias químicas, diferencias mecánicas. ¿Ya? Diferencias mecánicas. Veamos aquí los eventos más importantes que ocurren en cada capa, ¿ya? Los eventos más importantes que ocurren en cada capa. Ya, hagan su esquema ahí en un trazado lineal. ¿Lo pueden hacer eso? Un trazado lineal. Ya, entonces, ¿qué ocurre en cada capa, alumnos? Ocurre lo siguiente. Ya, en la primera capa ocurre la mayor parte de los eventos. Aquí es donde ocurre la mayor parte de los eventos, alumnos. ¿Qué tipo de eventos ocurren en la primera capa? ¿Alguien me puede responder? En la primera capa. Los fenómenos meteorológicos, el clima, Ya, el clima, el tiempo meteorológico, claro. también el Ya, efecto el invernadero, ciclo porque climático. el efecto invernadero también. Ya, ¿qué más, señorita? ¿Zona de qué? Zona de turbulencia, ¿no? Turbulencia atmosférica, zona de la biosfera y de la noósfera. O sea, es el dominio del hombre, es el dominio de la vida en esta región de aquí, alumnos. También es la troposfera es la capa que está afectada por acción humana, por lo del calentamiento global. Vanessa, alumnos, y entonces está aquí la respuesta a la primera parte, ¿ya? A la primera capa. Todo eso ocurre en la primera capa. Eso es lo más trascendente en la primera capa. Ahí vuelan los cometas, ahí vuela la mayor parte de los aviones, etc. La siguiente región, que es la estratosfera, aquí hay vuelos supersónicos, aviones que tienen velocidades mayores al del sonido, ¿no es cierto? Esta es la región de calma. Hay vientos horizontales acá, algunos acá hay vientos horizontales, por eso es una zona para navegar. Aquí se encuentra la famosa capa de ¿qué? Capa de ozono. Capa de ozono. Ya, eso es lo más importante en esta región que destacar, en la región de la estratosfera. Zona de vuelos supersónicos, calma, vientos horizontales. Y ahí está la capa de ozono y aquí también están las nubes noctilucentes. Noctilucentes. Son nubes de color azul, alumnos, que siempre están por ahí en esa región de la atmósfera.
Nubes noctilucentes. Noctilucentes. Las nubes nacaradas están por ahí. ¿Ya? Las nubes noctilucentes, nacaradas, etcétera. Esas nubes noctilucentes, ¿de qué color son? A ver en el internet, ¿de qué color son esas nubes? Mesósfera es considerada, alumnos, como la capa más fría de la atmósfera. Esta es la capa más fría de la atmósfera. La capa más fría. Aquí encontramos una franja que también nos protege de la radiación extraterrestre. Se llama la región de qué, jóvenes, de la zodiosfera. Aquí está la capa de la zodiosfera. Zodiosfera. Es de color verde, alumnos. Ya, es de color verde. La región de la zodiosfera. Esta es la capa más fría del planeta, entonces. ¿Ya? Límite de sustancias moleculares. A partir de ahí hacia arriba ya no existen moléculas, sino átomos, porque se va a desintegrar por acción de las radiaciones potentes que vienen del espacio. ¿Ya? Esa sería la siguiente región. Y la que está más arriba, la región de la zodiosfera o ionosfera, diré, ionosfera. En la ionosfera ocurren muchos eventos. Por ejemplo, las auroras polares, ¿ya? Llega ahí el efecto del viento solar, hasta llega el viento solar, alumnos. Esta es la región de las plataformas científica internacional, ¿ya? Aquí es zona también de las estrellas fugaces. Acuérdate bien que las estrellas fugaces en verdad no son estrellas, sino son meteoritos que se desintegran debido a la fricción y a las altas temperaturas que ocurren en esa región de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta es la capa más caliente del planeta. Capa más caliente de la atmósfera terrestre. ¿Ya? Eso es lo que caracteriza a esta región. Y ahí encontramos, alumnos, la capa de Kennedy, y la de Appleton, ¿no? Que son capas muy importantes para la comunicación radial, tiene importancia para las telecomunicaciones. La capa de Kennedy y la capa de Appleton. Ya, todo eso, ¿en qué región, alumnos? ¿Qué región es todo esto? En la capa más externa de la atmósfera. Y exósfera ya no es atmósfera, alumnos. Exósfera ya no es atmósfera. Y así posible voy a desaparecer acá intencionalmente, ¿ya? Hasta ahí es la atmósfera. Hasta ahí llega la atmósfera, alumnos. Entonces, esta es la región de la hidrosfera, diré de la ionosfera. Esta es la región de la mesósfera. Y luego la parte baja, la que corresponde a la troposfera. Ya, entonces, en cada región ocurren eventos múltiples. Y está asociado a sus características físicas, químicas. Bueno, hago el PPT de manera espontánea, alumno. La idea es que ustedes tengan acceso o pueden hacer sus apuntes también directamente. ¿Ya? Por eso lo hacemos acá directamente el PPT. Lo otro es muy mecánico. Hacerlo ya listo de explicar es mecánico.
Pero aquí ya construyen ustedes la información y sus apuntes. ¿No es cierto? Entonces, ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí, alumnos? ¿Mm? Profesor, yo una vez leí una pregunta, una vez hice una pregunta y lo traté de responder que decía por qué Mercurio no tenía atmósfera. Y ahí vi que decía que era porque el planeta es muy pequeño y no tiene la suficiente fuerza o sea, para que retenga los gases y porque estaba muy cerca del Sol. ¿Podría explicar un poquito de eso, por favor? La pregunta, hubo una interferencia acá. Un ratito. ¿Puedes otra vez repetir la pregunta? ¿Por qué Mercurio no tiene atmósfera? Ah, ¿por qué Mercurio no tiene atmósfera? Sí. Ya, ok, esa es una pregunta que sirve para explicar, por ejemplo, uno de los grandes factores por los cuales la Tierra tiene atmósfera, ¿no es cierto? Pero a primera vista, o la respuesta inmediata es debido a que se encuentra muy cerca al Sol y entonces las altas temperaturas volatilizan en este caso los gases, lo desaparece. Ya es por la proximidad al Sol. Y la otra razón es que también, a diferencia de la Tierra, tiene menos campo gravitacional, es menos intenso. Bien, entonces, alumnos, eso lo explicamos ahorita casualmente cuando hablamos cuáles son los factores que determinan la existencia de la atmósfera. Pero antes quiero que vean esto aquí. La capa que tiene gran importancia para las comunicaciones satelitales, ya sabes cuál es, ¿no es cierto? La región de la ionosfera. La ionosfera tiene franjas electrizadas, de tal manera que cuando tú emites una señal desde la Tierra, va al espacio, por ejemplo, las señales de radio, rebotan y se propagan por todo el planeta. Ya de tal manera que un habitante que se encuentra al otro de su rayo arriba, en la parte superior, nuestro planeta tiene una capa que se llama la ionosfera, y dentro de ellas hay varias subcapas, ¿no? Como Kennedy. ¿Y cuál es el otro, alumnos? ¿La capa de qué? ¿De qué más dije, Kennedy? ¿Qué más? ¿Qué más dije, alumnos? Claro, el Appleton. Y aquí está, esto es, digamos, el Kennedy Appleton, pero una subdivisión de la capa que está en la parte superior. Ya más o menos por ahí. Estas son las alturas. A 100 kilómetros, a 200 kilómetros de altura están las ondas o las franjas que reflejan las ondas de radio. Esto es hablando por respecto aquí, alumnos, a la región de la, uno que tiene rapidez y va copiando, va anotando todo eso. Le decía a ustedes, alumnos, cuando tú vas a la sierra, por ejemplo, y ves una noche el cielo, le aseguro, jóvenes, que en una noche mínimo unos 50 destellos, o sea, 50 destellos lo vas a ver en el cielo. Te aseguro, alumno. Vas a la sierra, ponte a ver de noche el cielo. Vas a ver que hay bastantes chispas de luz que aparecen en el horizonte, varios destellos que van a ocurrir. En verdad, esos destellos son explosiones. Son meteoritos que están explotando, alumnos. ¿Y en qué capa de la atmósfera explotan exactamente estos meteoritos? En la región de la termósfera. ¿Por qué ahí, alumnos? Porque de antemano, más arriba están los cinturones de Van Allen y lo ha fragmentado. Al fragmentarlo, entonces, al llegar a la termósfera y ahí a altas temperaturas, y entonces ahí se desintegran los meteoritos. ¿Ya? Son como 100.000 meteoritos, alumnos, que merodean la Tierra. Imagínatelo, 100.000 meteoritos que están merodeando la Tierra. Pero todos esos cuerpos son desintegrados, ¿ya? Son desintegrados gracias a la atmósfera terrestre. A ver, cuando un cuerpo viene hacia la Tierra, ¿por qué razón se calienta?
¿Por qué se calienta? A ver, ¿quién me responde la pregunta? ¿Por qué cuando un cuerpo está ingresando hacia la Tierra se calienta? Miren. Eso tiene una explicación interesante, alumnos. ¿Quién de ustedes puede responderme esa parte? A ver, Godo. López. A ver qué dice el chat. En el chat hay novedades, ¿no? Claro, Richard dice, comenta que la mesósfera tiene una estructura fría, ¿es cierto? Sí, hay una cuestión de lógica, ¿no? La que preguntaba su compañero Richard López, ahorita lo vamos a explicar por qué. Un ratito. Aquí, miren. ¿Cuál es la capa más fría de la Tierra? Hemos dicho, es la mesósfera, ¿no es cierto? Mire la línea de color rojo. ¿Ven o no? La línea roja. Esta línea roja es la variación de la temperatura, alumnos. En la troposfera la temperatura de aquí, sí. Profesor, no está compartiendo No está pantalla. compartiendo pantalla. Ah, disculpa. Yo pensaba que estaban viendo la pantalla. Ya, un ratito, ¿ya? ¿Dónde estás? Aquí está. Ya, mira, ahí quiero que se fijen en la línea de color rojo. ¿Ven? Esta línea roja de acá. ¿Lo ven o no? Sí, sí, Ya, se ve. esa línea me marca el comportamiento de la temperatura en la atmósfera. No es así como decir a mayor altura, menor temperatura. No se cumple así exactamente, alumnos. Eso varía. Eso se cumple en todo caso en la primera capa nada más. Cuando tú vas de aquí a la sierra, baja la temperatura, ¿sí o no? Ya, eso ocurre en la región de la troposfera. Pero cuando pasas la capa de ozono arriba, la temperatura de pronto empieza a subir, alumnos. ¿Por qué? Porque el ozono empieza a reflejar calor hacia arriba. O sea, el ozono genera calor. Por eso que acá arriba la temperatura se dispara y llega hasta casi 100 grados de calor, llegando incluso 80, 90 grados. Ya muy frío. ¿De acuerdo, alumnos? Pero por ahí en la región de la mesopausa hay ciertas franjas que empiezan a bloquear el ingreso de los rayos solares. Repito, encima de la mesopausa hay franjas, ¿ya? Hay varias bandas F, bandas H, por ejemplo, que empiezan a bloquear el ingreso de los rayos solares y como consecuencia empiezan a generar calor acá arriba. Y aquí la temperatura nuevamente se dispara y llega hasta 1000 grados centígrados. Esa es la explicación. Y entonces era por la presencia de la capa ozono, por la presencia de la zodiósfera, por la presencia de mesopausa, de Appleton, de Kennedy, por todos esos factores, entonces la temperatura va modificándose con la altura. Profesor, ¿Ya? ¿podría Sí. repetir lo que dijo? Es que su audio a veces se entrecorta. Ah, ya. Le decía. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escucha mejor? Sí, profesor. Ya. Mire, ¿por qué razón la temperatura baja en la troposfera? Primero, es alta en la superficie. Cuando los rayos solares llegan a la superficie, el suelo se calienta y sube la temperatura. Pero conforme vas a mayor altura, baja la temperatura. Pero cuando llegas a la capa ozono, de pronto aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque la capa ozono está reflejando mucho calor hacia el espacio. Entonces, acá arriba hay más temperatura. Pero ese calor luego baja, de tal manera que la estratosfera empieza a bajar la temperatura drásticamente, a llegar a negativo 90 grados en la región de la mesopausa, que es el punto más frío de la atmósfera. Ahora, por encima de la mesopausa hay capas como Appleton y Kennedy, que también bloquean los rayos solares y la reflejan hacia el espacio. En consecuencia, en esta parte de acá arriba, en la región de la atmósfera, se va a generar altas temperaturas. Incluso llega hasta 1000 grados centígrados, jóvenes. Hay más temperatura en esa región. Esa es la explicación. Es por la presencia de las franjas, entonces. Ya, por la presencia de las franjas que bloquean y generan altas temperaturas en esas regiones, por la interacción. Estamos aquí.
¿Por qué este meteorito que viene a la Tierra empieza a desintegrarse así mismo? ¿Por qué se desintegra? Su compañera Vanessa dice porque viene a una tremenda velocidad y entonces hay fricción, hay rozamiento. El rozamiento con los gases genera altas temperaturas y el meteorito queda totalmente fragmentado, alumnos. Imagínate que tú vienes con una nave del espacio hacia la Tierra. En verdad, para que tú llegues a la Tierra, entras en aceleración. Y esa aceleración te lleva a una tremenda velocidad creciente y luego interactúas con los gases y la fricción te puede generar altas temperaturas. Así es, David. Esa es la razón entonces. Y la mayoría de los meteoritos, como repito, se desintegran en la región de la termósfera. Una noche que te vas a la Sierra de Lima, a la Sierra de Huancayo, a la Sierra Peruana, alumnos, una noche nada más, en los meses de junio, julio, por ejemplo, cuando está totalmente despejado el cielo, vas a ver que hay muchos meteoritos que están explotando en el espacio. Te aseguro que vas a llegar por lo menos vas a contar 50 destellos en una sola noche. Es interesante, alumnos. Ahora, otro de los eventos bellos que ocurre en la región de la termósfera son las auroras, ¿sí o no? Son las auroras polares, alumnos. Entonces, las auroras polares son en verdad impresionantes, son espectaculares. Es una obra de arte, alumnos, miren. Esta es una aurora. En verdad, donde está esa aurora arriba es la termósfera. Pero puede bajar, alumnos, dice, hasta la troposfera. Y esa aurora viene a ser, son gases ionizados, son gases con altísimas temperaturas. Con 1000, con 2000 grados de temperatura, son restos del sol que caen en la Tierra y es atrapada en la atmósfera. Y debido al campo magnético de la Tierra se comporta de esa forma. Este lugar es un lugar en Islandia, cerca al Polo Norte. La gente de Canadá, de Rusia, puede ver las auroras polares claramente. ¿Ya? Esas auroras, alumnos, repito, pueden bajar hasta la estratosfera, hasta la troposfera incluso. Y cuando bajan hasta ahí, y eso solamente ocurre en las regiones polares nada más, entonces rompen las moléculas de la capa de ozono y el ozono temporalmente se debilita en las regiones polares. ¿Ya? La razón por la cual la capa de ozono se debilita temporalmente en los polos, en verdad no se debe a los clorofluorocarbonados que tanto hablan a nivel mundial la gente. Es mentira, alumno. La causa principal son las auroras. Las auroras rompen las moléculas de la capa de ozono. Pero eso es temporal nada más, no es permanente. ¿Ya? Y lo que hace el hombre ahí es insignificante, no tiene trascendencia. ¿Escucharon, muchachos? Esas son las auroras, que está en la región. ¿En qué región se encuentra todo eso? ¿En qué región se encuentra todo eso, alumnos? ¿Cercanos a los polos? Claro, pero ¿en qué capa ocurre todo el evento? ¿En qué capa ocurre todos esos eventos? En la termósfera. En la termósfera, es cierto. Y es algo bello contemplar estos fenómenos jóvenes, pero estando en el Polo Norte. Aquí está, otra escena, miren, de aurora. Y seguramente están los laponios, que son habitantes de la Rusia. Ya ven ese tipo de eventos que son espectaculares, son impresionantes. Profesor. Sí. ¿Hay alguna diferencia entre las auroras boreales y australes? Claro, hay una diferencia. Las auroras boreales ocurren en el Polo Norte y las auroras australes ocurren en la Antártida, en el Polo Sur. Pero la física, la geometría, la dinámica es la misma. ¿Ya? Es la misma luz. Por ejemplo, esta es una aurora en la Antártida. Esto es visto en la Antártida, luz. Voy a colocar acá de la Antártida, ¿ya? Esto es visto desde la Antártida. Este es en la Antártida, alumnos, y el otro es en el Polo Norte. ¿Ya? Esos se llaman auroras polares. Hay dos tipos de auroras polares, boreales y australes, entonces.
Otro componente importante que nos interesa analizar dentro de lo que viene a ser la atmósfera es nada menos que la capa de ozono, ¿no es cierto? ¿Qué saben ustedes de la capa de ozono, jóvenes? ¿La capa de ozono de qué está formada? Esa capa está formada principalmente de oxígeno triatómico. ¿Ya? Se compone de oxígeno triatómico. Y ahorita lo van a ver en pantalla, ¿ya? La capa de ozono. ¿Ya ven? Entonces puedo colocar aquí que la capa de ozono ya es la protección superior de la biosfera terrestre, que es la capa de la vida, ¿cierto? La biosfera terrestre es la capa de la vida, no te olvides nunca. ¿Ya? La capa de ozono es la protección superior de la biosfera terrestre. Nos protege de las radiaciones ultravioletas, principalmente de las radiaciones ultravioletas. ¿Ya? A ver, ¿de qué nos protege? De los rayos De los rayos ultravioletas. ultravioletas. Principalmente, ¿no es cierto? Ya, protege de los rayos ultravioletas. ¿Ya? Regula entonces la radiación ultravioleta. Este es un tema preguntado recurrente a los exámenes de admisión, ¿ya? Radiación ultravioleta. Perfecto. A ver, un momentito, jóvenes, un momentito. ¿Quedó claro entonces, muchachos? La capa de ozono es la protección superior de la biosfera, regula la radiación ultravioleta, ¿es cierto? ¿Ya? Sí, Palomino, justamente por eso dije un momentito y voy para allá. Es el gallo de la vecindad que está ahí. Solamente me queda echarle agua desde aquí. Ya, bueno, continuamos, muchachos, continuamos. Ya, entonces a algunos ocurre que según los fanáticos ecologistas y científicos, ¿ya? La capa de ozono está desapareciendo a tal punto que hay grandes huecos en los polos. ¿Ya? En los polos. Eso es lo que dicen los fanáticos ecologistas. En los polos. Por ejemplo, dice que el hueco del polo sur es más grande y ya llega hasta Uruguay. Imagínate, algunos argentinos ya están bombardeados por los rayos ultravioleta. Los argentinos son los primeros mutantes del mundo, junto con la gente de Australia y Nueva Zelanda. Los pingüinos también son mutantes,
porque la radiación ultravioleta genera mutación. ¿Qué te parece? Y así que no piensen viajar o vivir en la Argentina, alumnos, ni tomar contacto con los argentinos porque son mutantes. Son seres ya que se han deformado porque hay mucha radiación. Los chilenos ya viven en el subsuelo. Ni hablar. ¿Por qué? Porque la capa ozono se ha debilitado totalmente y se ha agrandado, entonces todo el sur está lleno de radiación ultravioleta. ¿Ya? Y la causa principal por la cual se son nados. ¿Ya? Son los clorofluorocaunados. Entonces, tú eres culpable de todo eso, alumno. Tú, cuando tú utilizas desodorantes para que te puedas perfumar bien, entonces eso daña la capa de ozono. ¿Ya? Esta es la causa principal por la cual se va destruyendo la capa ozono según los fanáticos ecologistas. Y según ciertos científicos que son mercenarios. ¿Ya? Mercenarios y otros son maltusianos. Entonces ya ellos ya persiguen un fin político y ya no un propósito científico o a favor de la humanidad, sino ya es totalmente ya girado en un tema político. Bueno, en la siguiente imagen ellos explican la secuencia que siguen esas sustancias cuando tú la liberas y luego dañan la capa ozono, ¿ya? Luego daña la capa ozono. Dice, ¿no? Sale acá de tu casa, se va a la atmósfera, justo se va al polo sur y ahí se hace hueco. La capa ozono debido a esta sustancia. Pero lo que no han explicado es que cómo los clorofluorocaunados se van exactamente al polo sur, cómo llegan ahí. En verdad, estas sustancias sí pueden romper las moléculas, pero no es la causa principal, alumnos. La razón por la cual la capa de ozono se daña en los polos es por la presencia de, ¿qué, alumnos? De las auroras. Las auroras tienen 2000 grados de temperatura y cuando ingresa a la capa de ozono lo calienta y entonces las moléculas quedan totalmente, ¿qué, jóvenes? Quedan totalmente desintegradas en átomos. Acuérdate bien, alumnos, que la capa de ozono es básicamente O3. La capa de ozono es O3, alumnos. La capa de ozono es O3. Es una molécula triatómica. Es una molécula, ¿qué dije, alumnos? ¿Qué dije? Es una molécula ¿qué? Nadie me respondió. Triatómica. Triatómica. Es una molécula triatómica. O sea, 3 átomos forman el ozono. Entonces, cuando se rompe estos átomos, ahí es cuando la capa de ozono se ha hecho, digamos, frágil en las regiones polares. Pero eso se debe principalmente a las auroras, alumnos. Y no se debe a los aerosoles, porque los aerosoles es imposible que llegue a esa región de la Tierra y es imposible, alumnos. Es algo imposible que lleguen los aerosoles a ese lugar del planeta. ¿Y saben por qué o no? ¿Saben por qué o no, alumnos? ¿Por qué sería imposible que llegue a esos lugares estos aerosoles? Para que te des cuenta, un aerosol, alumnos, un aerosol es gas volátil. Ya. Es un gas que dije, alumnos, volátil. Aerosol. Ya, listo. Así, ¿no? Aerosol. Aerosolea. Es gas volátil. Que quede clara esa parte, ¿ah? Que quede clara esa parte. Estoy diciendo que el aerosol es un gas volátil. Ya, y si es volátil, entonces alumno me pregunta, si esto es la curvatura terrestre de la Tierra, si tú la liberas en un punto de la Tierra, alumnos, si tú la liberas de un lugar de la Tierra, ¿cuál será su trayectoria? Su trayectoria va a ser estrictamente perpendicular, alumnos. Nunca puede ser desviado a los lados, sino tiene que ser perpendicular, porque es un gas volátil.
los gases volátiles se van perpendicularmente al cielo, alumnos. Se van perpendicularmente al espacio. Ya, entonces, de ser así, ¿dónde se dañaría la capa de ozono, alumnos? ¿Dónde se dañaría la capa de ozono? ¿En qué lugar de la Tierra en qué parte dañaría la capa de ozono? En la parte que toma contacto inmediato, ¿sí o no? Ahí se dañaría la capa de ozono, entonces. En esa parte se dañaría, Juan, la capa de ozono. ¿Ya? Ahí es donde se dañaría la capa de ozono. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Es algo imposible que saliendo de este punto, alumnos, que el ozono se vaya al polo sur, ¿ya? El ozono se vaya, los aerosoles se vayan caprichosamente hacia los polos, a dañar la capa de ozono. Eso parece muy caprichoso. Y además los vientos nunca van hacia los polos, sino vienen de los polos al Ecuador, alumnos. Del Ecuador a los polos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta o no? O sea, todos los años está aumentando el tamaño del hueco del ozono. A tal punto que toda la Antártida ya está ya afectada por los rayos ultravioletas. Ahí ya no hay vida ya, hay hueco. Los rayos ultravioletas penetran directamente. Ya llegó la Argentina, llegó Chile, a todo Chile, toda Argentina, hasta Uruguay, ya no es zona habitable para nuestro planeta, para nosotros. Por eso les decía, los chilenos son cancerosos, los argentinos están con cáncer, son ciegos, son mutantes, viven ya en el subsuelo. Y ese es algo absurdo y eso no se comprueba, alumnos. Ya, entonces, mira, alumnos, es imposible que la capa de ozono se vaya hacia los polos, porque se va en línea recta. Ahora, de la Tierra, de la superficie a la capa de ozono, ¿sabe cuánto es la distancia, no? 24 kilómetros. Es 24 kilómetros de altura, alumnos. La altura es aquí 24 kilómetros aproximadamente. Ahora, ¿cuánto es la distancia desde este punto de la Tierra, por ejemplo, de los Estados Unidos hasta la Antártida? ¿Cuánto es la distancia? Estamos hablando de un mínimo de unos 25.000 kilómetros. 25.000 kilómetros. ¿A dónde hay más probabilidad que llegue esa sustancia llamada clorofluorcarbonados? ¿A dónde llegaría más rápidamente, alumnos? ¿A 24 kilómetros de distancia o a 25.000 kilómetros de distancia? ¿Dónde llegaría más rápidamente? ¿Qué dicen los demás? Escucho. A 24 kilómetros se iría perpendicularmente para arriba. ¿Alguien quiere opinar? A 24 kilómetros, ¿sí o no? Y no a 25.000 kilómetros. ¿Sabe por qué, estos jóvenes? Porque Estados Unidos es el mayor productor y consumidor de clorofluorocarbonados, muchachos. Es el mayor productor y consumidor de clorofluorocarbonados. Junto con otro país que se llama China. Los dos países son los que producen más aerosoles al mundo. Son los países que más consumen alumnos aerosoles a nivel mundial. ¿Ya? ¿Me escucharon, alumnos? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya, mire, dice que Estados Unidos nada más solo produce alumnos el 30% de los aerosoles a nivel mundial. Y la China produce el otro 30%, alumnos. O sea, los dos países producen el 60% de los aerosoles que
supuestamente daña la capa de ozono? Ya mire, alumnos. Esto sería literalmente una forma, digamos, de caracterizar el daño de la capa de ozono por la presencia de los aerosoles. O sea, los aerosoles van arriba a la atmósfera y hacen un hueco, perforan y entonces se daña la capa de ozono. ¿Qué te parece? Esa es, digamos, la explicación simple. Pero acuérdate bien que la atmósfera y por lo tanto la capa de ozono no es compacto, no es sólido, ¿ah? No es sólido, no es compacto. Por lo tanto, no puedes hablar de hueco. Son fluidos, alumnos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú metes tu mano al agua? ¿El agua se queda hueco o inmediatamente tapa ese vacío? Inmediatamente se tapa el vacío, sino igual. Si hay escasez de ozono en los polos, entonces los gases de todos los lugares del planeta van a ocupar ese lugar por diferencia de presiones. Y eso es un fluido. Por lo tanto, no puedes hablar de hueco, no tiene sentido hablar de hueco. Salvo de una zona de altas temperaturas. Pero eso ya son por las auroras polares y no tanto por la capa de ozono. Ya, entonces van a ver aquí. Planeta Tierra, algunos. Yo quiero solamente que reflexionen en el siguiente punto, alumnos. Miren. Este es nuestro planeta. ¿No es cierto? Lo ves a girar, ¿ya? Mira. Ahí está la Tierra. Estoy girándolo. Aquí está Estados Unidos. ¿Lo ven o no? La flecha está justo apuntando a Estados Unidos. Ya. Entonces, desde los Estados Unidos está saliendo el clorofluorcarbonato. Mi pregunta es, si Estados Unidos es el mayor productor mundial de aerosoles y el mayor consumidor también de aerosoles, alumnos, entonces, ¿por qué no daña su capa de ozono? Entonces, ¿dónde habría un gigantesco hueco? ¿Estaría sobre los Estados Unidos o no? Pero qué raro, los aerosoles se van al polo sur y hacen hueco grande en el polo norte y en el polo sur. ¿Por qué no hace hueco grande justo a la altura de los Estados Unidos, que está más cerca? Sabiendo que los gases son volátiles. ¿Qué me responde? ¿Por qué no ocurre eso, alumnos? A no ser que los pingüinos sean los grandes productores de clorofluorcarbonato, ¿no? Más que los chinos, más que los norteamericanos. Tal vez ellos juegan todos los días con aerosoles. Eso puede ser una explicación, alumnos. Pero parece sospechoso de que los aerosoles se vayan estrictamente al polo sur. Qué raro, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en ese sentido, a mi punto de vista, jóvenes, cuestiono la destrucción de la capa de ozono por los aerosoles provocados por el hombre. Es totalmente una estafa, es una mentira, alumnos. Ya, si bien es cierto que los aerosoles tienen la capacidad para romper moléculas, en este caso de oxígeno, pero no es la causa principal para decir que se destruye la capa de ozono, no es. Ya, eso es un invento adrede de las potencias para poder hacer algún tipo de negocio a nivel mundial, alumnos. Ya, ahora le diré lo siguiente. El aerosol es un gas volátil. Ahora, el aerosol es igual a felicidad. Aerosol es igual a felicidad. ¿Qué significa eso, alumnos? ¿Quién me responde la pregunta? Aerosol es igual a felicidad. Aerosol es felicidad, jóvenes. ¿Por qué razón? Gracias al aerosol, alumnos, el ser humano tiene esta sensación. Ya, el ser humano es feliz. Y los empresarios industriales que están empezando recién de la nada, también se sienten felices, alumnos.
¿Por qué? Porque ese gas combina con todo, es un gas versátil. Es un gas versátil, alumnos. Es un insumo barato y muy valioso para la industria. ¿Ya? Entonces, quien pretende hacer industria utilizando aerosoles, en poco tiempo se puede capitalizar y convertirse en una gran empresa, alumnos. Así que el gas aerosol no solamente es felicidad, también es economía, es progreso, alumnos. El aerosol es igual a industria. Industria. ¿Y qué es la industria? Es progreso de la humanidad, alumnos. Gracias a los aerosoles, muchachos, tú puedes conservar tus alimentos en óptimas condiciones. Gracias a los aerosoles, alumnos. Porque las refrigeradoras del mundo, alumnos, funcionan ¿con qué? Con aerosoles. Al Gore y muchos fanáticos ecologistas han prohibido que los africanos utilicen aerosoles para sistemas de refrigeración. El aire acondicionado, jóvenes, el aire acondicionado que te da confort, calidad de vida, ya, para que tengas alta calidad de vida, para que seas feliz. Y esto principalmente en los países que tienen temperaturas extremas altas o bajas temperaturas, se debe a los aerosoles. Se debe a los aerosoles. ¿Ya? Para que tú te sientas feliz, fresco y te puedas encontrar con alguien por ahí. Entonces, para que tengas un olor agradable, pues utilizas, ¿qué, alumnos? Aerosol. Aerosol. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora te das cuenta por qué gas de la felicidad o no. ¿Ya? ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profesor. Ya, perfecto. Ya, entonces, otra razón por la cual este gas es importante, alumnos, es lo siguiente. Sirve para combatir insectos. ¿Ya? Los africanos, alumnos, aumentaron espectacularmente su producción cuando de pronto utilizaron llama de gas expulsado por los aerosoles. Y murieron millones de langostas y los africanos ese año tuvieron cosechas espectaculares de trigo, ¿ya? De sorgo. ¿Te das cuenta? Y de esto se enteró Al Gore. De esto se enteró, alumnos, las élites mundiales y estaba mejorando la calidad de vida de los africanos y entonces decidieron prohibirles a los africanos ese gas, diciendo que estaba dañando la capa de ozono. Y han muerto millones de personas, alumnos, y muchos países han fracasado en su producción agrícola, han fracasado en su calidad de vida, en su confort. Solamente los europeos nomás tienen el derecho de tener casa, aire acondicionado, condiciones de vida de mejor calidad. Y uno de los grandes promotores de esa maldad es nada menos que Al Gore. Al Gore es un político norteamericano, fanático de la teoría del calentamiento global, fanático de la capa ozono. Él es Al Gore, alumnos. Él es Al Gore. ¿Ya? Gente como Al Gore es la que quiere que, en verdad, al menos psicológicamente, suceda una pandemia virtual para matar a millones de personas como está ocurriendo actualmente, alumnos. Ya, gente como ellos. ¿De acuerdo? Utiliza a gente inocente, ¿ya? Y lo vuelve en malas y perversas. Como por ejemplo tenemos aquí el caso de la niña Greta, ¿no? Que es una niña que grita a los cuatro vientos diciendo que el planeta Tierra se está acabando, está desapareciendo, ¿ya?
Y lógicamente ahí quiere crear sentimientos, un feeling a nivel mundial a favor de evitar el consumo de los aerosoles, ¿no? Y dañar la capa de ozono. Pero esas son estrategias malévolas de alumnos que utiliza a niñas o a personas para ocultar otros intereses. El objetivo principal por la cual se dice que los clorofluorocarbonatos dañan la capa de ozono es con la intención de bloquear el desarrollo industrial de las economías tercermundistas. Es con el propósito de que ese gas no sea utilizado por la fábrica, por las industrias, y en vez de eso, traigan otro mucho más caro y te resta tu capacidad competitiva. Es por eso, ¿ya? Es para provocar la muerte de millones de seres humanos, como ya ocurrió en el África, cuando se prohibió el uso de los aerosoles para combatir esas langostas que tanto daño hace a las cosechas africanas. Bien, entonces habrá un tema posterior para hablar acerca del calentamiento global de la atmósfera, que es un tema que viene a continuación. Y aquí vamos a comentar solamente unos. La atmósfera es una capa que nos protege del espacio extraterrestre, que es muy peligroso, ¿ya? Se mantiene adherida a la Tierra debido a la gravedad terrestre, alumnos, que es la causa principal, y se mantiene en movimiento debido a la energía solar. Entonces, los factores que contribuyen a la existencia de una atmósfera son dos. Sería por un lado la energía solar y por otro lado, ¿qué sería, alumnos? La causa principal es la gravedad, ¿ya? Es la gravedad, ¿ya? Pero la energía solar también contribuye notablemente para que la movimiento, una mezcla continua de gases a nivel mundial. ¿Ya? Ahí está la importancia entonces que tiene el sol, la energía solar, y todos los procesos relacionados al movimiento de nuestra atmósfera, ¿no? En este caso también la gravedad terrestre, alumnos. Este es un dato importante para validar, ¿ya? Los factores por los cuales existe nuestra atmósfera son dos. En verdad son varios factores, pero estos son los principales. Los factores son dos. La gravedad, ¿y cuál es el otro, dije, alumnos? Y la energía solar. Los dos principales factores. El gas que más abunda, jóvenes, es el nitrógeno, que hemos hablado hace rato ya. Es el nitrógeno, el gas que más abunda en nuestra atmósfera es el nitrógeno, alumnos. Y aparte de eso, el segundo gas que más abunda es el oxígeno. Y el tercer gas importante es nada menos que la concentración de oxígenos en un alto porcentaje, ¿no es cierto? Ya, de oxígenos. Entonces aquí tenemos una distribución también de los gases en nuestra atmósfera. La mayor parte es nitrógeno, luego le viene el oxígeno y una fracción es lo demás. En esa fracción está el argón y en esa fracción también se encuentra el dióxido de carbono. ¿Ya? Dióxido de carbono, alumnos. Ya, pero no te olvides de la gravedad terrestre, alumnos, que es la causa por la cual tenemos atmósfera. Profe. Y así, entonces, a ver, lee la primera pregunta, López, pues lee la primera pregunta del libro. La primera pregunta. Sí, la primera pregunta. Nos queda 4 minutos, 3 minutos nos queda. Las características de la atmósfera terrestre. A. Existe una distribución homogénea de los componentes gaseosos en todas sus capas. B. Su composición interna lo conforman mayormente el nitrógeno y el oxígeno. C. Los factores que influyen en su existencia son la gravedad y la radiación solar. D.
la mayor concentración de los elementos gaseosos se encuentra en la troposfera. O E. Regula la temperatura ambiental de la Tierra. Ya, ¿cuál es la respuesta, alumnos? ¿Cuál es la clave ahí? Está fácil, ¿ah? La B, profesor. Ya, la B, listo, la B. ¿Están de acuerdo todos? Godo. Ya, siguiente pregunta. Lee la siguiente pregunta. Una de las características de la primera capa atmosférica es que A. Tienen predominancia de helio e hidrógeno. B. Tiene capacidad de reflejar ondas de radio. C. Presenta mayor dinamicidad de sus moléculas. D. Contiene una alta ionización. E. Tiene ausencia de oxígeno. Ya. Entonces, la primera capa de la troposfera, la troposfera se caracteriza por qué, alumnos? Porque tiene turbulencia. Por ¿no ser es cierto? dinámica. Ah, Por ser dinámica. claro, es la C. Presenta mayor dinámica de sus moléculas por la presencia de vientos, ¿no? Todo eso. Turbulencia atmosférica, perfecto. Listo. Tercera pregunta, López. Ya, la tercera pregunta En dice la lo atmósfera siguiente. terrestre podemos encontrar distintos gases. Profesor, ¿sigo leyendo? Sí, sí. Tales como el oxígeno, que permite el desarrollo de la vida y la combustión. También encontramos al nitrógeno, que se encuentra en mayor cantidad y que tiene como función principal regular la temperatura, retener el calor, reducir la concentración de los CFC, reflejar las ondas radioeléctricas, fertilizar el suelo. Ya, bien. Entonces, mire, el oxígeno es para respirar, ¿no es cierto? Principalmente. El CO2 para la fotosíntesis. El nitrógeno es para suelos, ¿ya? Nitrógeno es un compuesto muy interesante, alumnos, en los suelos. Gracias a ciertas bacterias, que son millones de bacterias que hay en la superficie de la Tierra, que fijan el nitrógeno en la superficie de la Tierra, generándose suelos con gran fertilidad. La clave la E. Ya, la cuarta dice, la troposfera es la capa que se encuentra en contacto con la superficie terrestre. En ella se producen la mayor parte de los fenómenos meteorológicos, además de tener otras características, excepto, ya, ¿cuál sería ahí la respuesta, alumnos? A ver, en la troposfera se manifiesta la gradiente vertical térmica, sí, cuando baja la temperatura acá, ¿no? Eso es cierto. La temperatura baja con la altitud. 6 grados por cada 1000 metros, por ejemplo. Otro, ¿tiene mayor espesor en el Ecuador? Sí, verdadero. Dentro de la troposfera existe la biosfera, también verdadero. Por su composición química, ¿forma parte de la heterósfera? No. No, alumnos. Entonces la respuesta correcta sería 1, 2 y 3. ¿Cuál es la clave? ¿Hay clave o no? Creo que no hay clave, ¿eh? A ver, vamos a Profesor, ver. Sería pide la la D, incorrecta. porque te pide la incorrecta. Solo 4. Ah, ya, el incorrecto es solo 4, listo. Solo 4, y listo. 5. Al finalizar el trabajo, un equipo sobre la atmósfera terrestre, descubrimos que su distribución no es uniforme y que cada capa presenta características propias, ¿ya? Por ello, se caracteriza por contener altas concentraciones de gas de ozono que absorbe luz ultravioleta. Qué fácil, ¿no? Es como si te preguntara, ¿dónde se encuentra el ozono? En la estratosfera. Claro, en la estratosfera, listo. Estratosfera, está fácil. Ya, 6. La estructura interna de la atmósfera, según la variación de la temperatura, está conformada por troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. Esta última se caracteriza por la termósfera. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por ser una capa de mayor calma y estabilidad? No, eso es la estratosfera. Evita el ingreso de la luz ultravioleta, es también la estratosfera. Ser espacio de la fusión triatómica de la molécula de oxígeno, también es la estratosfera. Su alta ionización, ¿puede ser la clave o no? ¿Puede ser la clave o no? Estamos hablando de la termósfera arriba, donde están las ondas de rayos. Ser espacio del desplazamiento de aviones supersónicos neurales, esa es la estratosfera. La clave sería la letra D. La D es de la termósfera y las demás son de la estratosfera. Jóvenes, entonces nos ganó el tiempo, así que nos quedamos aquí, ¿ya? Que tengan bonito día todos ustedes. Chao, profe. ¿De acuerdo? Cuídense. Calentamiento global, el tema siguiente que lo veremos al detalle la siguiente semana. Buen día para todos, ¿ya? Chao, profe. Chao. Chao, Ya, profesor. Cuídense todos.